El poder de los sacramentales. Los sacramentales es una forma de ayudar a los feligreses católicos a que, pues bueno, por medio de los sacramentales haya, pues, más confianza en Dios. Esa es una. Otra, para que haya protección. Esa es otra. Pues bueno, hay muchos tipos de sacramentales en la iglesia. Uno de ellos son nuestras imágenes. Nuestras imágenes son sacramentales. Este es el sacramental de la imagen de la Virgen. Y acá de este lado tengo pues al Sagrado Corazón. Bueno, también está el sacramental de la Santa Cruz, el sacramental de las oraciones, el sacramental del cirio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, cada sacramental ejerce su función. Un ejemplo, el sacramental de la oración de intercesión. Para que mi oración de intercesión por alguien, tú puedes interceder por alguien, yo también puedo interceder por alguien. Le podemos decir a Dios, a nuestro Señor Jesús: Jesús, te pido por mi padre, por mi madre, que ya están ancianitos, cuídamelos y protégemelos del mal. ¿Esto qué es? Este es el sacramental de la oración de intercesión. Estamos intercediendo, en mi caso, por mi padre y mi madre, ahorita, por mi familia, por toda mi familia. Cuídala y protégela del mal. Está también el sacramental de la oración de sanación y liberación, etcétera. El sacramental del exorcismo, que esta solamente lo pueden hacer algunos sacerdotes que estén pues autorizados por el obispo, o el obispo o el papa. Ellos pueden hacer un exorcismo sin pedir permiso a nadie. Entonces, estos sacramentales, ¿verdad?, ejercen su función cuando van acompañados de la gracia de Dios. Cuando tú estás en gracia de Dios, estos sacramentales ejercen su función. Cuando tú vas y te confiesas, vas a misa y comulgas, estás en gracia de Dios. Eso es estar en gracia de Dios. No cometer pecado mortal y no estar en pecado mortal. Cuando yo estoy en pecado mortal, esta imagen que tengo aquí de la Santísima Virgen, ¿verdad? Si yo la tengo, ¿verdad? Puede ser por dos causas. Una, para que vea la gente que pues yo venero a la Virgen, ¿verdad? La venero, no la adoro, la venero. Lo único que adoro es a Dios. A la Virgen la venero, la respeto y la quiero mucho. Entonces esta imagen la puedo usar para eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vea la gente que yo amo a la Virgen María y que la venero y la quiero mucho. Y también la puedo usar, este sacramental de la Virgen, como que me proteja de las acechanzas del enemigo, de Satanás. Y este sacramental ejerce su función cuando yo hago una buena confesión, voy a misa y comulgo. Y dicen por ahí algunos, ¿verdad?, santos, que cuando uno no está en gracia de Dios, que los sacramentales pierden el efecto de su función, que disminuye en unos casos, disminuye. Entonces, cuando tú haces una oración hacia Dios y estás en gracia de Dios, tu oración va acompañada de la gracia que tú estás adquiriendo por medio de los sacramentos de la iglesia. Y si tú haces una oración en gracia de Dios sin pecado mortal, le estás dando una ofrenda a Dios. Haz de cuenta una manzana limpia. Le dice a Dios: mira, Dios, te doy esta manzana, te doy esta ofrenda limpia. Como en la que entregó Abel a Dios, cuando Abel dio a Dios una ofrenda. La ofrenda fue agradable porque dio lo mejor que Abel tenía. Y Caín, por su envidia, pues no le agradó a Dios su ofrenda. ¿Por qué? Porque su ofrenda iba llena de pereza, no le dio lo mejor a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado mortal y rezamos a Dios, Dios sí escucha nuestra oración. Pero esa oración es como una ofrenda manchada por el pecado. Por eso es muy bueno estar en gracia de Dios y no cometer pecado mortal. Y si hay pecado mortal, luego confesarnos,
¿Para qué? Para que cuando nosotros ofrezcamos a Dios Padre o a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Trinidad, le ofrezcamos una oración por mí, por ti o por a quien quieras, o hagas oración, esa oración en la gracia que estás con Dios, que Dios te ha concedido esa gracia a través de su iglesia por los sacramentos que tú estás ejerciendo y poniendo en práctica, ofrezcas una ofrenda limpia y agradable a Dios como la de Abel hacia Dios. Pero cuando estamos en pecado mortal, ese sacramental de la iglesia es un sacramental manchado por nuestro pecado y ofrecemos algo, una manzana podrida a Dios. Decimos, ya Dios, te ofrezco esta manzana podrida, te pido por fulano y mangano. ¿Por qué? Porque el pecado mancha nuestras oraciones y nuestra petición, nuestra mente y nuestra alma y todo nuestro ser. El pecado mortal lo mancha. Es por eso que es muy, muy importante estar en gracia de Dios. Si hay pecado mortal, luego corre a confesarte, ve a misa y comulga y lucha para no caer en pecado mortal. ¿Para qué? Para que todos tus sacramentales ejerzan su función. Y esa función, pues es eso, ¿verdad? Otro ejemplo les voy a dar. Yo aquí tengo la imagen de la Virgen María. Yo soy una persona que ando en el pecado, que ando en el mal, pues la gente me va a criticar, va a decir, ahí está la imagen de la Virgen y que muy católico, pero velo cómo anda en el pecado. Pero si yo estoy bien con Dios, en gracia de Dios, haciendo obras de caridad, haciendo obras de misericordia, hago oración, soy atento, soy amable, este sacramental que trae a la Virgen, ¿verdad? Aquí, pues bueno, voy a decir, ay, él es un buen mariano, un buen hijo de Dios y ya se porta bien. Esas son las diferencias de nosotros cuando nosotros estamos en pecado y cuando no estamos en pecado, cuando estamos en gracia. Entonces, esto es algo que les estoy enseñando porque desgraciadamente las personas, pues sí, pues quieren los sacramentales, hacen mucha oración y eso sí sirve. Pero recuerda que tu sacramental tal vez esté manchado por nuestro pecado, nuestro sacramental, nuestra oración o esta imagen que yo tengo esté manchada por nuestro pecado, porque por el pecado hace que demos una mala imagen hacia el mundo. Y pues bueno, aparte ofendemos a Dios, cuando hacemos pecado mortal ofendemos a Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues bueno, si hay pecado mortal, luego confesarnos, ir a misa y comulgar, pedirle a Dios que nos dé la fuerza, porque la fuerza viene de Dios para no caer en pecado mortal, para mantenernos firmes. Pues bueno, aquí les dejo este consejo pues bueno, esto que enseña la iglesia sobre los sacramentales de la iglesia. Dios los bendiga, hasta la próxima.